Vamos a estar hablando de la justicia mediatizada, el famoso lawfare. Bienvenidos a Hablando de Frente. Bueno, en efecto, y hoy les tengo un invitado especial, una persona que además ha estado en la judicatura por muchísimos años. En el último año le ha tocado enfrentar una situación difícil con un caso ante la justicia penal de la cual él mismo ha pertenecido por cerca de 30 años. Conmigo me acompaña hoy día el juez Felipe Fuentes, juez séptimo penal, con quien vamos a estar hablando en unos minutos, pero primero le doy la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por invitarme. Gracias. Hoy dijimos que íbamos a tocar el tema del lawfare. Lawfare, que es más que todo una justicia mediatizada, una justicia selectiva, una justicia que busca al enemigo y busca de alguna manera eliminar su competencia política e incluso a veces hasta comercial, utilizando la justicia como ese medio para acabar con el enemigo. Esa forma de acabar con el enemigo tiene un método de uso, y ese método empieza por tener alguna herramienta en el Ministerio Público que les sirva para hacer eso. Y al tener estos casos, se hacen mediáticamente, se riegan mediáticamente con medias verdades o medias mentiras o mentiras enteras, en los cuales se trata de pintar a la persona como el enemigo público número uno. Y ya después que se logra ese objetivo, entonces con esa misma justicia mediatizada se presiona en el aparato judicial para lograr la condena de estas personas. Yo quiero empezar por hablar hoy del caso de Odebrecht. Y el caso de Odebrecht porque la semana pasada tuvimos una conferencia de prensa de un caso Odebrecht. Yo quiero decirles que el Código Procesal Penal, la Constitución Nacional, el Pacto Internacional por los Derechos Humanos de San José, consignan algo que se llama la presunción de inocencia. ¿Y qué es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia no es que si yo creo que la persona es culpable o inocente, o yo tengo que creer que la persona es inocente, pero sí significa tratar a esa persona como inocente, respetarle su honor y todo lo demás, hasta tanto yo no tenga una sentencia en firme. Significa no hacerle daño a su dignidad como ser humano hasta tanto yo no tenga una sentencia en firme. ¿Qué están haciendo en el Ministerio Público? En el Ministerio Público yo vi 4 fiscales decirle al país absolutamente nada nuevo, no presentar una sola persona nueva en esa conferencia de prensa y decir que tenían 5 condenas, de las cuales ninguna representaba un día de cárcel, porque todas eran penas debajo de 48 meses convertidas en multa para sus cooperadores. Pero esos cooperadores, ¿verdad?, hay que poner por lo menos en duda por qué hicieron esa cooperación. Y si yo estoy cooperando, no puede ser solamente el dicho mío lo que me exime a mí entonces de cárcel. Es decir, si a mí me encuentran 5 millones de dólares en mi cuenta y me encuentran que las sociedades eran creadas por mí y que yo era la persona que tenía la plata, no puede ser que yo me salga tan fácil de eso y que a mí no me pongan ni un día de cárcel y me pongan solamente una multa de 20,000 dólares diciendo, es que esa plata no es mía, esa plata es de Juan. Juan, Pedro, Perencejo, quien sea. Y mejor si a los que estoy mencionando son enemigos reconocidos del aparato político del momento. Porque eso tiene que cuestionarse, porque no basta el dicho, basta que se tienen que presentarse también elementos y evidencias que de alguna manera documenten lo que esa persona está aportando. No puede ser nada más, la cuenta no era mía, la cuenta era de Juan. Tienen que aportarse elementos de convicción. Pero también, antes de estas conferencias de prensa, antes de violarle la presunción de inocencia a cualquier persona, oiga, lo mínimo es que esas personas tienen que someterse a lo que nosotros los abogados llamamos un contradictorio, que es la capacidad que yo tengo de contradecir lo que esa persona ha dicho. Es la capacidad de examinarlo como testigo.
para ver si esa persona dentro del interrogatorio, el contrainterrogatorio, cae en decir la verdad o lo puedo exponer de que en efecto está mintiendo. Entonces resulta ser que yo veo fiscales que dicen un solo testimonio, ni la confesión sirve como medio de prueba. La confesión no sirve como medio de prueba para ciertas personas, pero para esta persona en particular, si alguien dijo, no importa que la plata estuviera a nombre de él mismo, pero si esa persona dijo, no, es de otro y es un enemigo político, entonces ahí sí, ese testimonio, pero es la prueba madre, no se discute. Esa es la prueba y no es indiscutible. Entonces, fíjense que en esa conferencia de Odebrecht, a mí me llamó muchísimo la atención algo muy particular. La prensa empezó a cuestionar a los fiscales de una manera un poquito más hostil, si se quiere, a tratar de sacar la verdad de esas 4 señoras. ¿Por qué en toda esta investigación no sale nadie vinculado a este gobierno? ¿Qué pasó con el famoso señor Lazo y la Fundación Don James? ¿Por qué esa persona no es ni siquiera investigada? Y ojo, yo digo que hasta esa persona hay que presumirle su inocencia, si no estaríamos cayendo en lo mismo. Pero ¿cómo decir, a esto sí te investigo porque vi un cheque a tu nombre y acá vi 12 millones de dólares y yo no lo investigo? Eso no puede ser. La fiscal Zuleika Moore ha dicho que no podía investigar al señor Lazo porque habían 2 investigaciones previas. Yo estuve al lado de la procuradora Ana Belfont, la ex procuradora Ana Belfont, y tuve la posibilidad de preguntarle de manera directa, procuradora, por favor dígame si eso es verdad. Y me dijo, jamás se investigó al señor Lazo por nada de Odebrecht. ¿Y sabe por qué, licenciado? Porque eso que usted habla de Odebrecht, cuando se hizo la investigación al señor Lazo, ni siquiera había salido los casos de Odebrecht de Brasil. Así que mal podían haberlo investigado. Entonces no hay una sola indagatoria previa, estoy hablando años anteriores, al señor Lazo que tenga que ver con Odebrecht. Zuleika Moore, mírame a los ojos. Yo te reto a ti a que tú me saques a mí una indagatoria de Jaime Lazo relacionado al caso Odebrecht. Una indagatoria que haya hecho Ana Belfont. Si tú haces eso, yo entrego mi idoneidad como abogado. Aquí sabemos que el Ministerio Público está mintiendo. Está diciendo que a ciertas personas no las quiere investigar y le pone toda una trama a las personas para tratar de decirles yo estoy investigando. Generan una presión judicial sobre esos casos. Y les voy a decir qué casos hemos visto en esto. Nosotros hemos visto en estos casos, casos en donde han armado, caso de las mochilas, el propio caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht lo pongo aparte, pero el caso de las mochilas, el caso de caja de ahorros, el caso de los instrumentos musicales, el caso de bolsas navideñas, el caso de los helicópteros, el caso de los radares. Y fíjese que le estoy dando nada más los que aquí apunté y que me voy acordando. Pero en todos esos casos hicieron videos de YouTube, hicieron conferencias de prensa, las que se les ocurrió. Sacaron todos los temas de la caja de ahorros que entendían ellos que de alguna manera tenían toda una prueba de un supuesto peculado que se había pagado hasta el último centavo. Los instrumentos musicales. Fueron haciendo lo que les dio la gana en conferencias de prensa, bolsas navideñas, vincularon a decenas y cientos de personas los casos de helicóptero. ¿Y en qué han quedado esos casos cuando van a los juzgados? En nada. ¿Y a quién le quieren echar la culpa de que quede en nada? A los jueces. Entonces, hacen estos videos porque, por supuesto, ¿en qué consiste el lawfare? El lawfare consiste en que yo digo mediáticamente a las personas, esta persona se robó 7 millones de dólares. Eso me tomó 30 segundos decirlo, porque nadie le puede hablar a una persona en televisión de algo que se ha investigado por 2 años. Entonces, nadie conoce un expediente de 300 tomos que tiene 150,000 fojas y agarran y filtran 3 fojas y dicen, mira, que esta persona tenía 500,000 dólares que le habían hecho una cuenta, pero no explican que eso era de una compra de un local y tiempo antes y que nada tenía que ver con la transacción y que así se demostró en el expediente. Son incapaces de ir a decir eso. Entonces, sobre esa base, ellos presentan el caso
y por supuesto a la población lo que le dijeron fue, agarramos a unas personas, las metimos presas porque se robaron $500,000, porque se robaron $1 millón, $5 millones. Entonces, si el juez lo suelta, el juez es el malo. No es que el Ministerio Público no probó ni la mitad de lo que dijo que iba a probar. Y nadie conoce ese expediente. Nadie conoce los expedientes. Porque lo que bastó fue lo que dijeron en 30 segundos de televisión o en 2 minutos de televisión. Y en ese momento ya se tiraron la honra de la persona al piso, ¿verdad? Pero cuando ellas quieren defender a alguien, fíjese que ahí sí le dicen, no, es que nosotros tenemos que proteger la presunción de inocencia. Al día siguiente de esa conferencia de prensa que hicieron, la fiscal Tania Sterling, en compañía con otra de las fiscales superiores, fue un programa de radio. Y cuando le empezaron a preguntar por las personas, dice, nosotros tenemos que respetar la presunción de inocencia porque si no podemos causar una nulidad. Si ellas saben que pudieran causar una nulidad con eso, ¿para qué hacen estas conferencias de prensa? Nosotros como Asociación Panameña de Abogados Penalistas, ¿cuántas veces no le dijimos a la fiscal Zuleika Moore, señora, usted va a anular el expediente de radares por andar instruyendo fuera de término? Usted va a anular el caso del señor Julio Miller por andar instruyendo por fuera de término. No hacían caso. La gente le aplaudía porque decía, esa señora nadie la para ni la ley la para. ¿Pero qué hizo? Causó las nulidades de los casos. Y entonces, por supuesto, dejó en tela de duda a las propias personas que a lo mejor los propios investigados hubieran querido terminar el caso o no, pero ya dejó la tela de duda. Y así no se puede manejar una justicia mediatizada. Fíjense lo que ha ocurrido el día de hoy con la competencia del caso del expresidente Ricardo Martinelli. Sale que pudieran declinar la competencia y yo tengo un medio escrito que les juro que es la primera vez que yo veo esto, en donde los magistrados no han votado y aquí se está diciendo hasta cómo van a votar cada uno de los magistrados. Señores, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para juzgar al expresidente Ricardo Martinelli, porque él ya no es diputado y la Corte no puede juzgar exdiputados. Y es así de simple. ¿Cómo le van a dorar la pastilla al magistrado Jerónimo Mejía? Pues no lo sé, pero no puede esto estar generando que la población esté esperando y esté en ascuas, porque ya tienen que tomar una decisión sobre eso. Dicen que es lo que podemos esperar, porque de acuerdo a lo que se ha filtrado, y vuelvo digo, estamos en filtraciones, lo que se ha filtrado es que el proyecto viene reconociendo que en efecto la competencia tiene que declinarse. Pero ahora viene el tema de una salvajada, si quieren tratar de alguna manera, salvar lo que ha hecho Jerónimo Mejía. Porque fíjense un fallo que dijera, la autoridad no era competente, pero nosotros vamos a validar lo que hizo esa autoridad no competente Jerónimo Mejía. No pueden. El proceso tiene que retrotraerse a esa etapa en donde seguro va a poderse llevar de una manera mucho más expedita en la justicia ordinaria que cuando se tiene que citar a 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque además yo le he dicho, además es hasta un tema de operatividad. Porque fíjense, la Corte Suprema de Justicia, los 3 magistrados de la Sala Penal tienen que estar para los casos de casación penal y tienen audiencias fijadas y también tienen que ver los temas de habeas corpus y también los magistrados de la Sala Civil tienen que ver temas de casación civil y las demandas contenciosas administrativas, los de la Sala Tercera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener 9 magistrados sentados todos los días de 8 a 9 en la Corte Suprema de Justicia por 2, 3, 4 meses? Sabrá Cristo cuánto dura el proceso. Entonces los magistrados ya tienen que tomar una decisión sobre eso. Yo creo que es importante que ya no tengamos un tema de dilación en este caso. Han dicho que mañana a las 9 de la mañana, magistrados, por Dios, tenemos un país esperando su decisión. Y yo puedo entender que de alguna manera haya un debate, pero ese debate no debería tomar muchas horas para un abogado saber que la competencia está fijada por la Constitución Nacional. Ya es hora que se tome una decisión en ese sentido y que se le permita decirle al país que nuestra Corte Suprema de Justicia no está sujeto a los vaivenes políticos, que no está sujeto a que yo lo que pasa es que estoy juzgando al enemigo público del presidente de la República, así es que yo voy a tratar de alguna manera de incidir de alguna manera distinta. Todos los casos de ustedes, todos los anteriores han sido declinando la competencia. Apenas un diputado pierde la condición de diputado. Entonces, ¿por qué hacer algo distinto?
Al volver, señores, nosotros vamos a estar con el juez Felipe Fuentes. El juez Felipe Fuentes le tocó enfrentar un proceso bajo el sistema penal acusatorio. Actualmente todavía se tiene que presumir su inocencia porque está bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Si bien es cierto, ha tenido una sentencia adversa y que ha sido de paso dividida esa sentencia, el propio presidente, la propia presidenta del tribunal hizo un salvamento de voto importantísimo en ese fallo y el juez aún tiene recursos, tiene el recurso de anulación o casación. ¿Cuál será el que va a tomar? Pues no lo sabemos, es un tema de su defensa. Pero hoy hemos invitado a un juez a pronunciarse no como juez, sino como ser humano de lo que ha estado viviendo y qué ocurrió particularmente en ese caso, en donde a un juez lo acusaron de haber casi sustraído un expediente de la Corte Suprema de Justicia. Al volver con el juez Felipe Fuentes.